he visto ya varias personas que dicen que cuando entran a la iglesia no soportan ver el crucifijo y entienden que es que a ellos en lo personal es que les da aversión el crucifijo y no es la persona. A ninguna persona un crucifijo, el Jesucristo crucificado, le va a dar ningún tipo de síntoma. Es lo que tienes dentro o de lo que estás influenciado. Es decir, se sabe a través de las liberaciones, a través del tiempo, especialmente en procesos de exorcismos, que los demonios detestan la cruz, especialmente cuando la cruz está bendita, porque el símbolo de la cruz, a diferencia como piensan los protestantes, es el símbolo que demuestra la derrota del demonio, no la derrota de Jesucristo. Es decir, no es un signo de maldición, es un signo de bendición. Entonces, si usted desde que usted entra a la iglesia, tiene síntomas de mareo, tiene visión borrosa, tiene dolor de cabeza, a menos que usted sea un paciente diabético, a menos que usted tenga antecedentes de vértigo, que es una enfermedad que lo mareó, a menos que usted tenga una enfermedad adyacente, dígase colesterol alto, entonces usted tiene que revisar si es algo espiritual, porque un adolescente de 12 a 18 años no creo que tenga ninguna enfermedad crónica y esos son las personas que yo he visto que cuando entran a la iglesia que les entra un sueño, que les entra un mareo, que quieren vomitar, eso quiere decir que necesitan liberación. ¿Cuál es el problema? Que no hay quien se lo diga, o sea, ellos no tienen a quien acercarse a la iglesia y decirle me siento mal, necesito que oren por mí, porque se necesita un discernimiento muy grande del Espíritu Santo para usted poder que la persona tiene una sintomatología dentro de la iglesia que se refiere a algo espiritual y no orgánico. Porque ha pasado también que ahí están orando en un grupo de oración en una asamblea carismática, que cae una mujer que tiene dolor en el pecho y resulta que tiene hipoglicemia, que se le ha bajado el azúcar en sangre y no tiene que ver con espíritu. A otros se les puede subir la presión en un momento determinado por hipertensión arterial, tampoco tiene que ver con lo espiritual. Pero yo quiero que nos enfoquemos en las dos cosas, tanto que la persona se le vayan a orar por liberación, que nunca está de más, como también irse a chequear al médico. O sea, no podemos llegar a los dos extremos de pensar todo es espiritual o todo es meramente patológico, sino que más bien orar por liberación independientemente de lo que sea. Recuerdo una vez el relato del padre Gabriel Amor, que él decía que habían pacientes a los cuales no necesariamente estaban poseídos por demonios, pero como quiera se les oraba y algo a esa persona se le iba, o sea heridas emocionales, sean frustraciones, sean fobias, también se han orado por pacientes que tienen algunos miedos terribles. El Espíritu Santo lo sana absolutamente todo, ¿de acuerdo? De hecho, supe de una persona que sufría de ansiedad, tenía déficit de atención y orando por esa persona, haciendo ayuno y oración. Es una persona muy centrada. O sea, yo todavía sufro de déficit de atención. Yo todavía estoy en ese proceso de que Dios me quite eso porque de verdad tengo mucha sintomatología de ansiedad, pero el Espíritu Santo me ha ayudado bastante bien a yo poder manejar eso, aunque no lo he superado al 100%. Pero ustedes ven que yo me muevo mucho y hablo muy rápido porque todavía estoy en ese proceso para ser una persona un poco más templada y equilibrada, de moverme menos y hablar un poco más despacio. Entonces, la persona que entra a la iglesia y inmediatamente entró a la iglesia empieza a sentirse mal y una vez que sale ya se siente bien, es que usted debe notar que hay algo que no anda bien. Es decir, si usted le da náusea dentro de la iglesia, independientemente que haya empezado la Eucaristía o no, y usted sale y se le quita, dése cuenta que ya eso no es orgánico, porque ya no es su cuerpo que está enfermo, es su alma.
El otro día yo vi un video de una muchacha que ella es bruja, ella practica brujería moderna y ella decía que ella cuando empezaba, ella empezó a practicar brujería porque cuando ella iba a misa con su mamá se sentía muy mal y ella entendía que era porque los seres que ella tenía dentro, porque la energía que ella tenía dentro repelía lo que había en esa iglesia y que en la iglesia hay energías oscuras y por lo cual ella tiene que irse a hacer una limpia donde el brujo y es todo lo contrario. Ella necesitaba en ese momento recibir ayuda, empezar el proceso de liberación. No necesariamente tiene que ser el sacerdote, puede ser ella misma que empiece a hacer oraciones de renuncia, consagrarse a la Virgen María, hacer las oraciones correspondientes a San Miguel Arcángel para que la influencia que ella tiene se pueda ir, para empezar a ir a Eucaristía diario. Si fuera necesario que hubiera un grupo de personas que pudieran orar por ella, muchísimo mejor. La preocupación mía es que cada día hay menos sacerdotes que puedan orar por las personas por liberación. Cada día hay menos grupos también que puedan orar por la gente. Los grupos en la Iglesia Católica, especialmente de la Renovación Carismática, se desbaratan muy fácil. Entran los demonios de discordia y eso es porque el diablo odia que se alabe al Señor, que se ore por liberación, que la gente sea libre. El diablo lo odia. Entonces, cuando un grupo decide hacer una hora de adoración al Santísimo, hacer una hora de alabanzas al Señor, será muy difícil mantenerse y mucho más difícil salir a orar por las personas, porque nosotros somos muy débiles, somos muy tibios, necesitamos mucha fortaleza. Yo misma era de las que no hablaba de algunos temas a veces por el miedo, a veces por el que dirán. Pero yo dije, si yo callo, entonces la gente va a seguir inclinándose a la nueva era, inclinándose al protestantismo, inclinándose a la brujería, porque no hay quien les diga la verdad. Si sus hijos, que puede ser que sus hijos sean los que van allá a la iglesia y se sientan aburridos y se sientan mal y detestan la iglesia, fíjense lo que está viendo. Se ha comprobado, lo dijo otro exorcista, no recuerdo el nombre de él, era italiano, de las veces que han tenido que orar por liberación por los jóvenes que ven animes. Animes, no todos las caricaturas son diabólicas, no todos los animes son satánicos. El que su hijo vea caricaturas no va a decir que está endemoniado. No me vengan ustedes a tachar de fanática por eso. Pero yo sí he visto que son muchos los animes japoneses en específico que tienen muchísimo simbolismo satánico, que ese adolescente en el momento que entra a la iglesia va a tener aversión a lo sagrado, no va a querer estar frente a su crucifijo, no va a querer estar en la Eucaristía, no va a soportar la consagración, porque la influencia que tiene especialmente de los animes, que son las caricaturas japonesas de brujas, de demonios y de pactos que ellos hacen en su idioma, eso lo va a influenciar al adolescente. Por eso ustedes verán muchos adolescentes cada día más jóvenes con inclinaciones al ateísmo, que se dicen agnósticos e incrédulos y no saben que la raíz profunda que tienen es de los años de influencia que tienen por esta clase de producciones, de animes, de películas, de series, especialmente de contenido fantástico. Yo misma era muy influenciada por estas cosas, pero empecé a reflexionar en una ocasión determinada. Yo dije, si yo estoy con Cristo, si yo busco a Cristo, si mi vida es Cristo, yo no me voy a pasar horas viendo cosas que me están hablando acerca de fuerzas, acerca de energías, acerca de chakras, que al fin y al cabo tienen que ver con paganismo. Son estas religiones orientales que te las van a filtrar como prácticas, te las van a filtrar como fantasía y te están lavando el cerebro de tu hijo. Miren, mis hermanos, Jesucristo te limpia el cerebro y el diablo es el que te va a hacer llenártelo de basura. El otro día escuchaba una persona que decía, no, yo no soy cristiana porque yo no permití que me lavaran el cerebro. ¿Tomarías tú que te lavaran el cerebro porque lo tienes lleno de basura? Cuando la persona es verdaderamente libre, es porque el Espíritu Santo habita en ella. La persona verdaderamente cristiana no necesita ningún tipo de adicción. No necesita adicción al televisor, no necesita adicción ni al cigarrillo, ni al alcohol, ni a
ninguna clase de estupefaciente porque Cristo vive en él y la persona que tiene adicciones, si es cristiano, no es libre. Es mentira que una persona que tenga algún tipo de adicción puede decir que es libre y que ya tuvo un encuentro con Jesucristo y que ya su vida cambió, porque el cambio se nota. Si la persona entra a la iglesia y no tiene aversión a lo sagrado, no le molesta el crucifijo, no le molesta quedarse en la Eucaristía, pero no siente el comulgar, no siente el confesarse, eso también es otra clase de contaminación. Lo que pasa es que es mucho más sutil que usted diga, mi hijo adolescente va a misa conmigo todos los domingos, pero no le interesa confesarse, pero no le interesa comulgar. Me da mucha lástima cómo hay madres que se preocupan cuando sus hijos están reprobando una materia, cuando se les pierde algo, cuando pierden dinero, pero el que el hijo esté perdiendo el alma no les importa, porque nosotros estamos demasiado envueltos en las cosas del mundo y no nos damos cuenta que la parte espiritual les está afectando muchísimas familias que son gente buena, que son gente prudente, pero que no oran más allá. Me da lástima cuando yo veo también a las personas que se pasan todo el tiempo pidiendo cosas materiales y su alma, que es lo más importante, no le piden al Señor que la cambien para poder llegar a la salvación. Los santos, cuando ya no tienen nada que purgar, empiezan a purgar los pecados de los demás hasta el día de su propia muerte y empiezan a tener aversión al pecado, porque es lo contrario, el tibio no siente nada, usted está muy contaminado y empieza a tener aversión. Aversión quiere decir una clase de despreciar y de detestar lo sagrado, y el otro es el santo que tiene aversión al pecado, el santo que tiene aversión a lo satánico, que detesta todo lo que tiene que ver con el diablo, y el que está en el medio tiene que revisarse. La Virgen María nos ayuda muchísimo a poder entender esto. La persona que tiene una comunión con la Virgen María en el sentido de que reza su rosario todos los días, de que también le agradece a la Virgen María, de que tiene ese amor a la madre, también va a tener aversión al pecado, va a tener aversión a la hipersexualidad, le va a dar náusea cuando vea también las cosas de hipersexualidad y lo desagradable en el sentido de la inmoralidad, porque los demonios de sensualidad huyen delante de la presencia de la Virgen María. Así que analicemos hoy, ¿tengo yo aversión al pecado? ¿Detesto yo el pecado para no ofender a Dios? ¿O tengo yo aversión al crucifijo y no quiero ir a entrar a la iglesia porque pienso que eso me va a hacer daño? Otra persona que escuché decía que cuando ella iba a misa, ella escuchaba gritos de niños y que por eso ella decidió no volver más, y también se volvió, ella practica satanismo porque ella sentía que en sueños le decía un demonio, un monstruo le decía que ella tenía que dejar de ir a la iglesia, y para dejar de escuchar esos gritos tenía que servirle a Satanás, y así lo hizo. Por lo mismo, por falta de información, porque esa es la misma que hoy en día está hablando en contra del cristianismo y decir que en las iglesias hay niños, voces de niños que se encuentran ahí, los tienen atados y esclavizados, y no se da cuenta que eso también es un engaño del maligno. San Juan María Vianney decía, o dice porque está vivo en el cielo, la persona que sale de la iglesia tiene que estar más alegre, más feliz, más en paz, y transmitir a su familia ese amor, esa alegría, esa paz. Si no es así, no salió con Cristo, no es un verdadero cristiano y no está dando testimonio, porque cuántas personas salen de la iglesia a maltratar a su familia no son reflejo de Dios, son reflejo del diablo. Si nosotros tenemos esa actitud frente a los demás, una vez que salimos de la Eucaristía, tenemos que revisarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la valentía de reconocer que estamos mal, y que cuando salimos de ahí, en vez de comportarnos como espíritus inmundos, que nos comportemos como ángeles. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.